Hola, buenos días. Mi nombre es Isa Camacho y el proyecto de investigación es los niveles circadianos de cortisol modelan la relación negativa entre soledad no deseada y función cognitiva en personas mayores. La soledad se ha descrito como un factor de riesgo para la salud física y mental de las personas mayores, puesto que, por ejemplo, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Todos estos problemas de salud, a su vez, acarrean a que las personas que se sienten más solas tengan una mayor tasa de mortalidad. Cabe destacar que existen diferencias de sexo, puesto que hay investigaciones que han encontrado que los hombres solos son los más perjudicados, mientras que otras investigaciones han encontrado lo contrario, que son las mujeres. Pues la soledad, que hace referencia a la percepción de falta de apoyo, puede ser definida como un constructo multidimensional formado por dos facetas, una social referente a la falta de apoyo y una emocional referente a la ausencia de apego con personas cercanas. A su vez se divide en dos subfacetas, en el ámbito romántico y en el ámbito familiar. Pues bien, la soledad, como se ha dicho, se ha relacionado negativamente con el funcionamiento cognitivo. Ya se ha evaluado de forma global o a través de capacidades cognitivas específicas, como puede ser la velocidad de procesamiento o la memoria a corto y largo plazo. Cabe destacar otra vez que se encontraron diferencias de sexo y que puede que la relación entre soledad y funcionamiento cognitivo no sea directa, sino que se encuentre mediada por el funcionamiento del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Hola, con relación a la anterior diapositiva, la soledad se ha relacionado también directamente con los niveles circadianos de cortisol, y es que las personas que experimentan mayores niveles de soledad tienden a tener alteraciones en el ritmo circadiano del cortisol, ya sea aumentando, por ejemplo, en la mañana o en la noche, o disminuyendo algún índice de cortisol, como puede ser el cortisol awakening response o respuesta del cortisol al despertar. Después, estudiando la relación entre cortisol y función cognitiva, se ha descubierto que hay una relación un poco ambigua, puesto que hay estudios que encuentran una relación negativa, otros que encuentran una relación positiva y otros que no encuentran una relación entre ambas variables. Otra vez, cabe destacar que existe diferencia de sexos. Pues planteando todos estos temas, se plantearon las siguientes hipótesis. Se plantearon que existe una relación entre soledad y medidas de cortisol, entre soledad y función cognitiva, y entre función cognitiva y medidas de cortisol. En todas ellas se esperaba encontrar diferencias de sexos. Y por último se planteó un análisis de moderación, donde los niveles circadianos moderan la relación entre soledad no deseada y función cognitiva. En cuanto a la metodología, nuestra apuesta constaba de 123 participantes, de los cuales un 75% eran mujeres, con edades comprendidas entre los 60 y los 85 años. Aquí está en la tabla las covariables del estudio, años de educación, edad, depresión y después las variables del estudio propiamente dicha, que son la soledad, las variables cognitivas y los niveles de cortisol. En cuanto al procedimiento, después de hacer unos criterios de selección, los participantes pasaron las pruebas neuropsicológicas y posteriormente se recogió y se hizo el análisis de las medidas de cortisol para terminar con el análisis de estadística de los datos, que se hicieron regresiones lineales, ajustadas y no ajustadas por covariables y análisis de moderación. Pues las pruebas neuropsicológicas y psicológicas que se pasaron fueron el SSAS para medir el nivel de soledad, el Geriatric Depressive Scale, la escala de depresión geriátrica para medir el estado depresivo, el TMT para medir la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva, el TABEC para medir la memoria verbal a corto y a largo plazo, y dos pruebas para evaluar la fluidez verbal, una semántica y otra fonética. A continuación, con las medidas de cortisol, lo que se hizo es recoger las muestras de saliva durante 5 momentos diferentes a lo largo del día. Se procedió a un análisis de ELISA y posteriormente se calcularon los siguientes índices de cortisol. Cortisol al despertar, al acostarse, el CAR o Cortisol Awakening Response, la UCG por despertar o cortisol liberado después de despertar, la pendiente diurna de cortisol y el cortisol total liberado a lo largo del día. Aquí viene representado, pero bueno, por falta de tiempo y para llegar a explicar los resultados, pues en las dudas podéis aprovechar para preguntarme. Los resultados. Pues en primer lugar se encontró una relación significativa entre soledad familiar y la prueba de fluidez semántica en los análisis de regresión sin ajustar. Pero una vez que se ajustaron por las covariables del estudio, que ya dije que eran años de educación, edad y estado depresivo, se perdió la significancia estadística. En cuanto a posibles efectos de interacción del sexo, también se encontró un análisis significativo entre soledad familiar y recuerdo a corto plazo con claves, pero una vez que se ajustó por variables, la relación desapareció.
Después, en cuanto a soledad romántica, pasó de forma similar. En cuanto a las pruebas de recuerdo del TABEC, todas salieron positivas y significativas, pero cuando se ajustaron por covariables, la relación desapareció. Y en cuanto a efectos de interacción del sexo, pasó lo mismo. Con todas estas pruebas que vienen subrayadas, como las del TABEC, la de fluidez fonética y la del TMTB, pues salieron positivas, pero desapareció después en los análisis ajustados por covariables. Después, en cuanto a soledad social, se encontró un efecto de interacción del sexo con el TMTB, pero otra vez volvió a pasar lo mismo. Cuando se ajustaron los análisis de regresión por covariables, esta relación desapareció. En cuanto a soledad familiar y medidas de cortisol, en los análisis ajustados por covariables se puede ver que existe una relación positiva entre la soledad familiar y el cortisol medido a la noche. Después, en cuanto a los análisis ajustados por covariables para investigar posibles efectos de interacción del sexo, se encontró que se relacionaba positivamente con la medida de cortisol al despertar. En cuanto a soledad romántica, no se encontró ninguna relación con las medidas de cortisol. Y en cuanto a soledad social, pues otra vez apareció una relación positiva y significativa con el índice de cortisol medido en la noche. En cuanto a efectos de interacción del sexo, tampoco hubo ninguno a resaltar. Por último, entre función cognitiva y medidas de cortisol, se encontró, primero se hizo un análisis de correlación, pero no salió ninguna correlación significativa, pero sin embargo se procedió a hacer análisis de regresión lineal y apareció que había una relación significativa entre el cortisol liberado después de despertar y el recuerdo a corto plazo con claves. No hubo efectos de interacción del sexo. En cuanto a los análisis de moderación, se encontró que la soledad familiar, cuando interactúa con niveles altos del cortisol medido, o sea, el cortisol liberado total a lo largo del día, esa interacción se relaciona negativamente con las pruebas de recuerdo libre a largo plazo con y sin claves semánticas. También cabe destacar que cuando la soledad familiar interacciona con niveles altos del índice de cortisol CAR, predice también un peor funcionamiento en la prueba de fluidez semántica. Para los análisis de moderación de soledad romántica se obtuvieron resultados similares, por no decir exactamente iguales. Cuando la soledad romántica interactúa con los niveles altos del cortisol liberado total a lo largo del día, predicen un peor rendimiento en las pruebas de recuerdo a largo plazo con claves y sin claves. Y también lo mismo pasa que la soledad romántica, cuando interactúa con niveles altos del cortisol, con el índice del cortisol CAR, predicen un peor funcionamiento en la prueba de fluidez semántica. Por último, en cuanto a la soledad social, se descubrió que cuando la soledad social interacciona con niveles altos del índice de cortisol AUCG despertar, que es el cortisol liberado después de despertar, se relaciona negativamente esa interacción con la prueba de recuerdo libre a corto plazo. Pues entonces, atendiendo todos estos resultados, se sacaron las siguientes conclusiones. Existen relaciones significativas entre la soledad social y familiar con el índice de cortisol CAR. Es una relación positiva y significativa, por lo que básicamente quiere decir que mientras más sola esté una persona, los niveles de cortisol son más altos. Después también se encontró un efecto de interacción del sexo significativo en la relación entre soledad familiar y el cortisol medido al despertar. Y después, entre las otras variables del estudio, no se encontraron ninguna relación significativa una vez que se ajustaron por covariables. Por último, haciendo referencia a las pruebas de moderación, se obtuvo que normalmente la soledad, ya sea en su faceta social o emocional, interactúa con los niveles altos de cortisol con diferentes índices de cortisol para predecir un peor rendimiento en las pruebas de ejecución de rendimiento cognitivo. Entonces, lo que quiere decir es que las personas más solas y mientras tengan más niveles altos de cortisol, peor van a rendir en las pruebas de funcionamiento cognitivo. En este caso fueron las pruebas de memoria verbal a largo plazo, a corto plazo y a largo plazo con claves, y en la prueba de fluidez semántica. Y bueno, eso es el fin de la presentación. Si tenéis dudas, aquí está mi correo, pero también sobre todo el correo de los profesores, que son de mis tutores, que bueno, que si tenéis alguna duda, tenéis alguna sugerencia o queréis indagar más del tema, pues ahí están los contactos y eso, que muchísimas gracias. Preguntas.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por tu presentación. Es una duda metodológica. A ver, ¿qué tipo de muestra es la que qué tipo de muestra es la que tú tienes aquí? Es decir, todas las personas forman parte del mismo contexto cultural. ¿Tienes diferencias en cuanto a...? Dices que la mayoría son mujeres, pero no sé si todos son de la misma extracción sociocultural o viven en residencias o con... Vale, cabe destacar que debido pues, a que esto se hizo en el contexto todavía del post-COVID, pues yo tuve acceso a una muestra de datos ya que me venía dada, o sea, yo no... me venía dada la muestra de datos. Entonces, yo lo que sé es lo que hablé con mi tutor, que básicamente son personas, la muestra está compuesta por personas bastante homogéneas, por decirlo en ese sentido. Son personas que tienen bastante años de educación, son personas bastante sanas y la verdad es que te diría que son bastante homogéneas. Lo que cabe resaltar es esa, la diferencia en la muestra en cuanto al sexo. Pero sí, se podría decir que son personas que proceden de un ámbito sociocultural, por decirlo, alto. ¿Alguna otra pregunta? En primer lugar, enhorabuena por la presentación, me parece un trabajo muy bueno. Y luego, bueno, en relación a lo que ha comentado la compañera, claro, si ya te vinieron los datos, a lo mejor no tienes acceso a esa información, pero me surge una duda en cuanto a cuáles fueron los criterios de inclusión o de inclusión de la muestra. Mira. O sea, en cuanto a criterios de inclusión-exclusión, por ejemplo, fueron que no estuvieran consumiendo ningún medicamento que pudiera alterar los valores de cortisol en sangre. También se excluyeron a la gente que tuviera un estado depresivo que se pudiera diagnosticar como un trastorno del estado anímico. Y también, por ejemplo, personas que tuvieran alguna enfermedad cerebral o que ya estuvieran diagnosticadas con algún tipo de demencia. Y eso, por eso digo que la muestra en sí es relativamente muy sana. Genial, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Te voy a hacer yo una. ¿Cómo explicarías las diferencias que hay entre la soledad familiar y la soledad íntima o la soledad de pareja? No sé cómo la has llamado. Romántica. ¿Me lo puedes explicar? Sí. ¿Qué hipótesis tienes tú en las diferencias que encontráis entre la soledad, los efectos que encontréis entre la soledad familiar y la soledad romántica? Pues mira, por ejemplo, en los análisis de moderación sale todo igual. O sea, como lo he explicado, sale todo igual. Pero sin embargo, después por ejemplo, la verdad es que haces la investigación y te llevas un chasco porque tú esperas encontrar muchas cosas significativas y te das cuenta, si os habéis dado cuenta, hay tantos análisis de datos para que te salga una significación estadística. Entonces, tampoco hay diferencia entre soledad, por ejemplo, te refieres a la soledad emocional entre familiar y romántica. Hay diferencia, pero yo no veo una diferencia súper enorme. Se podría achacar, por ejemplo, que se sabe que las mujeres tienden a tener... no, son los hombres los que tienen, cuando se quedan solos, tienden por los estereotipos de género y por el ámbito cultural, son los que peor llevan, por ejemplo, la soledad romántica, se podría decir. Que a lo mejor eso es lo que ha afectado por la muestra tan baja que hay de hombres, no se puede llegar a saber los análisis, no se puede llegar a ver los análisis de interacción ni nada de esas cosas, porque hay muy poca muestra de hombres, y son los hombres los que están solos, y eso digo por los estereotipos de género, lo siento por repetirme, pero por lo que no saben cuidarse o por lo que tienden a ser personas más solitarias, que tienden a verse afectados más por la soledad romántica en este caso. Pues muy bien, Isaac. Pues ya podéis aplaudir porque vamos a dar paso a la siguiente.